Hola, mi nombre es Edwin Nieto, estudiante de Administración Científica, primer semestre. Hoy les voy a hablar acerca de las obras, o sea, en lo que se basaron las obras de Frederick Taylor. Frederick Taylor fue el promotor de la Organización Científica del Trabajo y fue llamado el padre de la administración científica, ya que él fue el creador y el promotor de toda esa parte de la administración científica, el que ayudó muchísimo en investigación. Eh, los principios de la administración son cinco. Está la planeación, preparación, control, ejecución y promoción. Son los cinco principios que tiene la administración por encima de todo. La organización entre gerencia y obreros fue algo que realizó Frederick Taylor, ya que él en un tiempo, en una empresa, quiso poner a prueba la eficacia de los obreros y de la gerencia, capacitándolos para que ellos dieran un mejor rendimiento y que la empresa funcionara muchísimo más rápido, lo que ayudó que muchas empresas para ese tiempo salieran de la quiebra. Él ayudó muchísimo en la división de trabajo, como ya dije. Él lo que hizo fue capacitar a los obreros para que se enfocaran en su trabajo y hicieran lo que les correspondía a ellos, y los gerentes que hicieran lo que le correspondía a gerencia. Eh, ya que para ese tiempo los gerentes, por decirlo así, le pagaban a los obreros y ustedes verán qué hacen, ustedes tienen que entregarme esto así, nadie los va a mandar. Y él lo que hizo fue dividir eso para que hubiera una mejor eficacia y el trabajo funcionara mucho más rápido. Los principales puntos de modelo de la organización de Frederick Taylor fueron dos: determinar científicamente el trabajo estándar y crear una revolución mental y un trabajador funcional. Esos fueron los principios que él usó como modelos de su organización. Bueno, seguimos con la diferencia entre Taylor y Fayol. La diferencia es que Taylor se enfocó más en el método y herramientas del trabajo para una mejor eficiencia. En cambio, Fayol se enfocó más en la estructura general de la organización. Al igual que Taylor, hizo más eficaz el nivel operativo. Él fue el que ayudó muchísimo a que fueran más eficaces los obreros y todos sus trabajadores. En cambio, Fayol fue pues el creador, el encargado del área superior de la organización. Aquí pues voy a poner un ejemplo, que Taylor es como el que está, el supervisor de los obreros, y Fayol es el supervisor de la gerencia y administración, o sea, la liga más alta. Y esa siempre ha sido pues como la diferencia entre ellos. Listo, muchas gracias, y pues los dejo con mi siguiente compañero para que siga exponiendo y pues entiendan un poco más, ya que pues toda la contabilidad científica tiene que ver con Taylor y pues va a ser un tema muy interesante. Buen día, mi nombre es Jimena Mejía, soy estudiante de Administración de Empresas. A continuación quiero explicarles un poco sobre la administración como ciencia. ¿Qué es la administración como ciencia? Es un conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados. La administración podría ser concebida como una ciencia que estudia las empresas y organizaciones. Esto comprende evolución, funcionamiento, conducta y crecimiento, con fines descriptivos para llevar a cabo un proyecto. Esto tiene como objetivo realizar las organizaciones. Elementos en los estándares de producción, premios y producción para incentivar la productividad. Es el manejo y el trato que se le da a los trabajadores de una empresa, podría ser, para que ellos tengan una buena producción y un buen manejo de la labor. Estandarización de maquinaria y herramientas.
para reducir la variabilidad en el proceso productivo, métodos y rutinas para la ejecución de tareas. Esto quiere decir para llevar a cabo un proyecto que tenga como fin una solución. Los objetivos de la administración como ciencia, conocimientos del mundo en busca de la verdad, asegurar la máxima prosperidad al patrón y al empleado. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Xiomara Sánchez. El tema a exponer es organización racional del trabajo. Empleado por el señor Taylor, es el padre de la administración científica. Taylor comprobó que los operarios utilizan algo para aprender, que es la observación. Pero él no quiso dejar esto como a criterio personal y sustituyó lo empírico por métodos científicos. Ahí es donde se da la ORG, que es Organización Racional del Trabajo. Él también dio 9 aspectos para emplear a la Organización Racional del Trabajo. El primero, análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. ¿Qué significa esto? A la hora de ejecutar tareas, se debe tener una secuencia en el tiempo y en los movimientos para evitar pérdidas, porque al no saber manejar el tiempo y el movimiento, va a ser movimientos de más y no le va a alcanzar el tiempo para la producción. Él debe tener un equilibrio. De ahí parte la fatiga humana, que es el segundo. ¿Qué evita con esto Taylor? Que haya movimientos inútiles y una mala secuencia. ¿Con qué principios? Relativos al cuerpo humano, relativos a la distribución física y relativos al desempeño de herramientas. ¿Por qué? Porque el humano, por ejemplo, en una producción necesita realizar 40 movimientos. Al no saber el desempeño de herramientas o al no saber la distribución física, como dónde están ubicadas las herramientas, dónde su distribución, dónde encuentran las cosas, o no tiene una compostura, no sabe manejar, no tiene conocimiento de cómo manejar las herramientas que le corresponden a él en su trabajo, va a perder tiempo. Aparte de eso, si necesita 20 movimientos para realizar un trabajo, va a ser 40 y se va a cansar y no va a poder obtener como el resultado final lo que se le pide. Es decir, si necesita hacer 20 camisas, no las va a poder realizar porque se excedió en los movimientos y se va a cansar. Y no es culpar porque el cuerpo no le va a dar para más. Ya sigue el tercero, que es la división del trabajo y especialización del trabajo. ¿Para qué es esto? Esto es como para economizar energía y tiempo, donde también se maneja la convivencia en una empresa. ¿Por qué? Porque la parte colectiva se va a dividir en grupos que a cada uno se le va a corresponder una tarea y una responsabilidad. ¿Por qué quiso hacer esto como Taylor? Por un simple hecho, de que el trabajador sea autónomo, o sea, que ni piense ni diga, simplemente actúe, que ya él llega al trabajo y sepa qué le corresponde hacer, que al final del día todo el equipo se una y den su resultado final. El diseño de cargos y tareas. Primero, ¿qué es tarea? Tarea es como la unidad más pequeña que se hace en un proceso, y en cambio los cargos es el proceso de tareas que se hace repetitivamente. ¿Cuáles son las ventajas al diseñar cargos y tareas? Reducción de errores y facilidad de supervisión. ¿Por qué reducción de errores? Porque al dividir a cada personal su tarea, el trabajador no va a tener como en su mente como demasiado conocimiento enredado, simplemente va a tener su conocimiento necesario para realizar su tarea. En la facilidad de supervisión, un supervisor no va a tener que manejar 40 personas revueltas en diferentes cargos, él simplemente va a supervisar por bloques, el bloque de administradores, el bloque de contabilidad, o en tareas sería el personal que empaca, el personal que sella y el personal que envía. Eso facilita mucho que se haga errores, que se pierda tiempo o movimientos. Se sigue con incentivos salariales y premios de producción. Según Taylor, a un trabajador se le debe pagar según su productividad. Si produce menos, pues se le paga menos. Si produce lo que se le pide, se le da su sueldo normal. Pero si él da más de su capacidad, se le puede dar más dinero, se le puede dar un bono. Eso hace que los trabajadores como que se sientan como les digo, como motivados a conseguir un bono.
motivados a conseguir más dinero, motivados a trabajar y van a hacer las cosas excelentes, van a manejar su tiempo y su movimiento, van a hacer todo equilibrado para poder alcanzar ese incentivo. Es como un niño. Si un niño hace bien su tarea, es bueno premiarlo con un chocolate. Ya él a la próxima va a querer 2 chocolates y va a hacer el doble de su trabajo. De ahí parte otro aspecto, que es el aspecto, el concepto del Homo economicus. ¿Qué dijo Taylor? Que es el hombre económico. ¿Qué significa el hombre económico? Donde él partió que el hombre no trabaja por gusto, sino por necesidad, por el gusto al dinero. Donde él dice que si el hombre se le da, como veníamos diciendo, incentivos, él va a dar su máxima capacidad, el 100%, más de su 100%. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos nos gusta el dinero y no lo hacemos como por diversión, sino por cubrir necesidades. Ya viene la condición del trabajo. La condición del trabajo es como la base de todo. ¿Por qué? Porque así como los trabajadores le dan bienestar a la empresa y producción, la empresa también le debe de dar bienestar al trabajador y como un buen campo, un buen ambiente donde él se sienta a gusto y responda con sus responsabilidades. El primero, mejoramiento del ambiente del trabajo, distribución física y adecuación de instrumentos. El mejoramiento del ambiente del trabajo es como los ruidos, que no le afecte el ruido, que tenga ventilación, y la distribución física, que haya estándares, que haya orden, donde el trabajador no pierda tiempo por ir a buscar sus herramientas, simplemente las encuentre en el lugar adecuado. También sigue la adecuación de instrumentos, que al trabajador le den unos instrumentos que estén en buen estado. ¿Para qué? Para que no haya peligro con su salud y pueda resolver sus trabajos también. Sigue la estandarización, que la estandarización busca reducir y que no haya como pérdidas, que haya como una variabilidad en el trabajo, que las personas también se acoplen como a las normas. La supervisión funcional, que ya es como el final de todo. ¿Por qué? Como en todo grupo, como en toda empresa, debe haber un líder. Pero ¿qué dijo Taylor? El mando no solo es dirigido por un solo jefe o supervisor, debe haber una variedad de supervisores. Pero con el hecho de que él dijo eso fue por el motivo de que él dice que se debe compartir conocimientos. Un ejemplo, en el bloque de administradores, el líder va a ser un administrador. En el bloque de contabilidad, el líder va a ser un contador. Él dice que debe ser viceversa, que el contador por un tiempo debe ser supervisor de los administradores y el administrador de los contadores para que se compartan conocimiento viceversamente. Entonces, y como dice, y como él también dijo, o sea, es más fácil que un grupo maneje un grupo a que una sola persona maneje un grupo. Se sigue con los datos secundarios. Los datos secundarios y como la finalidad de todo lo que quería obtener Taylor con esto es con el concepto más importante de administración científica, que es la eficiencia. Y la eficiencia significa utilización correcta de los recursos. Y también si hay un mejor ambiente en un trabajador, hay eficiencia. Y la eficiencia es como el presente, que queremos obtener resultados excelentes en una buena empresa, porque si se tiene estos aspectos en una empresa, se va a conseguir lo más importante, ser competitivos en el mercado laboral. Muchas gracias. Buen día para todos. Mi nombre es Duan Beltrán, soy estudiante de primer semestre de Administración de Empresas. En esta parte de la presentación voy a exponer aspectos importantes de la apreciación crítica de la administración científica. Lo detallé en dos aspectos importantes a mi modo de ver, como lo detallo aquí en la exposición, que son pues las principales críticas que obtuvo pues la administración científica y los objetivos que se estipularon para ella misma. En estos se representan los fundamentos de la teoría clásica, el énfasis exagerado de la organización y las limitaciones de la teoría clásica.
Estos objetivos en conjunto que buscaban. Buscaban de indagar, detallar a fondo cuáles eran los pros y los contras que tenían los procedimientos que se implementaban en el momento, en la actualidad. Todo esto en busca de qué? Buscar mejoras, buscar nuevas medidas, nuevas implementaciones que generaran un énfasis, una eficacia, una eficiencia en la producción, la productividad industrial. Todo esto en conjunto estaba basado y enfocado a eso, a mejorar la capacidad industrializada. Por este lado encontramos las principales críticas que obtuvo, que se presentó en la apreciación crítica de la administración científica. Las principales críticas que se detallaron fueron la superespecialización del obrero, la falta de comprobación científica, la visión microscópica del hombre, el enfoque de sistema cerrado, el mecanismo, las limitaciones del campo de acción y el enfoque incompleto de la organización. ¿Qué pasaba con estas críticas o qué detallaban? En el primer concepto, de la superespecialización del obrero, se privaba de la satisfacción, se afectaba y se violaba la dignidad, el derecho de la dignidad para el obrero. En la falta de comprobación científica, era muy poca la participación y el apoyo que tenían las investigaciones que se realizaban en su momento, y el fruto o los resultados de dichas investigaciones eran muy insuficientes, carecían de veracidad o de comprobación, como lo detalla el punto de la crítica. En la visión microscópica del hombre, ¿qué pasaba? Que las organizaciones o la administración científica miraba al hombre como algo más, no le daba o no le brindaba esa importancia y esa confianza en que iba a repercutir en generar mejores resultados. El enfoque era muy limitado, se omitían conceptos importantes en la caracterización humana, se detallaba o se hacía mucha suposición. ¿Qué pasaba? Que a simple vista tomaban y hacían elección de los cargos y los procedimientos solo por el hecho de tomar una característica o pocas características, y no abarcaban varios conceptos que generarían una mejor decisión, una mejor toma de decisiones para la distribución de cargos y procedimientos a realizar. Continuando con la presentación, en esta parte se presentan los principios de la administración científica, que tiene tres referentes principales. Uno, pues, por encima de ellos y el más representativo, que pues es representante y fundador de la administración científica, como lo fue Frederick Taylor, que expuso dos conceptos que fueron los principios de la teoría científica, que fueron los cuales él como que basó su ejecución y su presentación frente a la administración científica, y los principios de excepción. En los principios de la teoría científica encontramos el control, la ejecución, la preparación y la planeación. ¿Qué buscaba Frederick Taylor en la administración o en la empresa con estos principios, con estos cuatro principios fundamentales? Buscaba una prosperidad, una mayor producción, una mayor rentabilidad para la empresa y pues valga pues para el empresario. ¿Qué métodos utilizaban, qué medidas se tomaban? Se le brindaba herramientas al trabajador para que mejorara sus capacidades. Y en cuanto al principio de excepción, presentan que son actividades estratégicas y manejo eficaz de la dirección. En esta parte, ¿qué fundamentado, qué quería dar a presentar Taylor? Que los incidentes
y las actividades o acciones rutinarias, continuas y de baja incidencia, de poca afectación y poca importancia, fueran manejadas por las personas, por los trabajadores que en su momento las estaban realizando. Y las decisiones como más importantes sí tomaran autoridad la parte directiva, la parte administrativa. ¿Qué se buscaba con esto? Darle un aporte o darle la oportunidad de que tuviera participación el trabajador. Por este lado vemos a Emerson Harrington, perdón. Presenta principios de eficiencia. Ese principio de eficiencia tenía tres parámetros que eran un objetivo definido, mantener una disciplina y unos registros precisos. ¿Qué buscaba o qué generaban estos tres conceptos? Unas operaciones eficientes. Todo en busca de eso, de generarle progreso y rentabilidad de una manera más eficaz a la administración, a la empresa. Harrington fue una persona con mucha resiliencia. Durante el transcurso de su vida tuvo muchos tropiezos que en vez de afectarlo, que le daban esa motivación de salir adelante y generar nuevos aportes que ayudaran al desarrollo de la administración. Por este lado está Henry Ford. Henry Ford presenta tres principios básicos que son la intensificación, la productividad y la economía. Un estadounidense, murió en el año 1947. Durante su vida, el aporte que entregó a la administración científica, lo que quiso colaborar, fue lo siguiente: intensificación y productividad de economía. Lo repito nuevamente. ¿Qué buscaba, qué buscaba él o qué aporte generaba él en cuanto a la empresa y a la administración para los temas de intensificación? Que los periodos de trabajo fueran más cortos, pero que esto no fuera a afectar la producción. Al contrario, se le brindaban herramientas, maquinaria a la parte obrera para que su producción fuera, en vez de disminuir, aumentara y tuviera una calidad excelente. En cuanto a la productividad, el uso de materia prima, de la misma cantidad de materia prima, o disminuir en su caso la materia prima, pero que la producción fuera la misma o mayor. Eso garantizaba que los costos de producción se disminuyeran. Que es el siguiente punto, que es la economía. ¿Cómo se reforzó también esa economía? ¿Cómo se buscó esa economía? Capacitando a los trabajadores y colaboradores que tenían las empresas, las administraciones. ¿Qué se buscaba con esto? Que si un trabajador en 8 horas producía X número de productos, teniendo una capacitación y un manejo adecuado de las herramientas que se les suministraban, la productividad iba a ser mucho más alta. Esto como aspectos importantes en cuanto a principios de la administración científica.